bueno, parte del debate, del diálogo del día de hoy. Nos da mucho gusto recibir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, quien ha sido muy vocal y muy clara en sus posiciones frente a este debate. Ministra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta noche en este tema muy importante que hay que discutir y todas las inquietudes y todas las dudas también que se han venido generando. Vemos claramente, todavía hay muchas resistencias a que se den, sobre todo ciertos aspectos de la reforma. Sin embargo, pareciera que avanza, digamos, la aceptación de este asunto que tiene que ver con la elección de ministras, ministros, magistrados y jueces. Pero entonces entra un nuevo debate que hemos estado viendo en estos días, que es que se dé de manera escalonada, han dicho, o gradual. Y hay dos grandes argumentos que se ponen sobre la mesa. Uno, que si no se hace así, entonces estaría violentando los derechos de los trabajadores, eso por un lado. Y por otro lado, que pues casi que si se hace todo al mismo tiempo, entonces se dejaría el changarro tirado, ¿no? Que los procesos que están en curso, entonces enfrentarían grandes problemas. ¿Realmente existen esas amenazas, ministra? Pues yo veo, por un lado, hay un tema que no podemos evadir, que es que tenemos un poder judicial que en más de un 75% está violando el artículo 27, fracción 2 constitucional, porque entraron después del 2010 y no se les puso el límite de la remuneración y están ganando y está más que el límite constitucional, que es el salario del presidente de la República, y estamos hablando de jueces, magistrados y ministros. Entonces se habla de esos derechos adquiridos, ¿es en serio? O sea, tenemos que preservarle la violación de derechos a los juzgadores ahorita. De esa debería ser una preocupación. Más bien ya fueron impunes 14 años y estamos hablando de una cantidad de más de 800 personas juzgadoras, de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito de los 32 circuitos judiciales que conforman el Poder Judicial de la Federación, además de los 11 ministros y además de diversos funcionarios, altos funcionarios del propio Poder Judicial. Entonces, yo no estaría tan preocupada por esa razón. Me parece más bien que deberíamos por fin encauzarlos al cumplimiento constitucional, por un lado. Segundo, pues no está en duda los derechos de los trabajadores. En realidad, esos derechos adquiridos de los que habla la teoría jurídica, porque finalmente no está en nuestra Constitución, y bastaría con que pongamos el límite en la Constitución, como se está proponiendo, como ya se había hecho, para que las personas juzgadoras cumplamos con ese límite constitucional, porque no hay posibilidad de no exigir o de exigirle retroactividad a la Constitución, es decir, reconocer derechos adquiridos que la Constitución no reconoce. Esa es una interpretación permanente, por eso es que es absolutamente abusivo que se siguiera con una idea de que había esos derechos adquiridos para las personas juzgadoras. Entonces, regresando, ¿a quiénes realmente garantiza? Porque además ya está en el propio texto que se propone, transitorio 10º, se garantiza que se respetarán absolutamente, es más, dice, si mal no recuerdo, de manera integral o total o completa, dice una de estas dos palabras, se respetarán los derechos de las y los trabajadores de base del Poder Judicial. A mí me parece que eso es muy importante. No los salarios que están violando actualmente la Constitución, las prestaciones que son totalmente excedidas, sino las condiciones generales de trabajo, finalmente, que ya tienen las personas que tienen un régimen de base, como dice nuestra Constitución. Es a esas personas a las que estamos obligadas a respetar sus derechos laborales, y ya lo dice la propia iniciativa. Entonces creo que yo daría por resuelto ese punto. Lo demás es un abuso que no deberíamos validar. Y en tercer lugar, pues si se cambia, hay esa idea, ¿no? No sé, a mí lo que me parece es que más bien
suena a la esperanza de que dentro de 3 años habrá una nueva mayoría que podría echar abajo esta reforma, o dentro de 6 o dentro de 9. Yo francamente creería que es peligrosísimo estar dejando sujetas a unas mayorías futuras el cumplimiento de una reforma tan fundamental como es esta. Por eso es que creo que en ese aspecto de la validez de la norma, la posibilidad de que incluso le genere gobernabilidad al propio sistema, pensando en las instituciones del Estado, gobernabilidad al propio Poder Judicial, creo que tendrían que estar sucediendo esos cambios en un tiempo muy breve. Si eso le llamamos escalonamiento, bueno, llamémosle así, pero ese escalonamiento no podría pasar del próximo año y medio, porque finalmente pues tampoco tiene sentido. Se decía eso y estuvo corriendo un rumor de que había la propuesta de que nos quedáramos 3 ministras y salieran los demás, y eso era parte del escalonamiento. Bueno, para empezar, doy por descontada cualquier idea deseable de escalonamiento de ministros. Pues ahí salimos todos porque somos 11 y se elige 9, que es una nueva composición. No veo yo un escalonamiento. Si habláramos de escalonamiento de magistrados y jueces, tampoco le veo sentido, porque estaría pensándose, que eso es parte de la propuesta que se hizo de escalonamiento, estaría pensándose en que salgan magistrados y jueces que tienen actualmente un cargo vitalicio. No, bueno. O sea, se nos está proponiendo que a su fallecimiento, bueno, a su jubilación, al cumplimiento, son 3 condiciones: a su jubilación, al cumplimiento de los 75 años de edad límite, o cuando fallezcan, estaríamos cambiando un magistrado, un juez, y a ver cuándo sucede eso. Ahora se dice que, según cálculos que se hacen, podría estar sucediendo cada 3 años 300 personas, y que por ahí de Ministra, cerca del 2040... La vamos a tener que interrumpir, tenemos que hacer un corte. Sí. Es un tema muy importante y necesitamos toda la atención, porque es verdad, esperar a que se cumplan los plazos establecidos por ley es esperar eternamente, No, pues prácticamente. es una trampa, Exactamente. pareciera. Vamos a hacer un corte, ahora mismo regresamos, no se vayan. Seguimos en Punto de Referencia a tu noticiero. La ministra Lenia Batres nos explicaba justamente esto que suena, digamos, irregular, tramposo, vamos a decirlo de esta manera, el pretender que se haga la gradualidad o la sustitución de los jueces cuando se jubilen, cuando algunos tienen ya un cargo de por vida, ministra. Todos. O sea, los ministros tenemos 15 años en el cargo, pero magistrados, jueces de distrito y jueces federales del Poder Judicial de la Federación tienen un cargo vitalicio. Su límite es edad, fallecimiento o jubilación. Entonces estaríamos pensando que hasta que se cumpla una de estas condiciones, que puede ser en los próximos 20, 30 años, estaría sustituyéndose el 100% de las personas juzgadoras actuales. Entonces no suena serio eso, porque le generamos condiciones de inestabilidad, no de certeza al propio Poder Judicial, pero además estarían conviviendo jueces electos con jueces no electos. ¿Cómo les vamos a llamar a unos y otros? Unos supuestamente de carrera, porque efectivamente es relativo esto de la carrera judicial, pero finalmente han sido sujetos a algunos han sido sujetos a exámenes, a concursos cerrados, pero ahí sujetos a exámenes. Otros, ¿quiénes serían? Los jueces de estos de carrera o pseudo carrera contra los jueces justos, o los jueces los electos. O sea, vamos a tener 2 regímenes, claro, a escoger también para los litigantes, porque también es un mensaje: ¿cuál te gusta? ¿Con cuál te puedes entender? Si ese fuera el tema, o sea, es hasta una invitación para ser más corruptos unos que otros, además. No me parece que sea buena idea tener una fuente de legitimidad como jueces al mismo tiempo distinta. Creo que si se justifica el cambio
pues tiene que ser un cambio total. O sea, la gradualidad única que yo veo es que suceda con ministros en un momento, con magistrados en otro momento y con jueces en otro momento. Pero creo que por tipo de persona juzgadora, no tiene sentido mantener dos regímenes. Unos ministros electos, otros no, unos magistrados electos, otros no. No parece tener sensatez. El propio espíritu de la reforma, que es que la propia población evalúe el trabajo. Además, exactamente. De las personas juzgadoras. Y le da una oportunidad también a todos los que quisieran participar en los términos que decida el Congreso de la Unión, pero a los que puedan cumplir los requisitos que se tengan, pues también les da, si son juzgadores actuales, pues la posibilidad de que convenzan, de que ratifiquen justamente con lo que han hecho, que busquen la ratificación de su cargo, que nos cuenten qué tanto han resuelto, qué rezago tienen, por qué resolvieron, por qué liberaron a un fulano que no lo merecía, si son jueces penales. Esas explicaciones que nos debemos y que nos deben muchas personas juzgadoras respecto de sus resoluciones, que no han parecido del todo lógicas, sensatas en muchos momentos, por lo menos explicables. Y por ejemplo, ya hay algunas reacciones en ese sentido, inclusive algunas organizaciones civiles y también vinculadas a jueces que hablan de una especie de colapso del sistema de justicia por este proceso de renovación. Se quedarían pues prácticamente sin atender cientos de miles de casos. Y ahora mismo la Suprema Corte de Justicia, nos acaban de comentar, ordena a todos los tribunales y juzgados del país suspender todos los amparos que tengan en marcha referentes a la figura de prisión preventiva, una medida que ha sido también muy cuestionada por fijar un criterio general para su resolución. Es decir, se ha planteado esta idea, ministra, de que hacer esta reforma judicial en los términos que se proponen detiene la justicia. Exacto. Y puede llevar a un caos. Bueno, de esta resolución del día de hoy a mí me parece positiva, porque espera finalmente un criterio firme sobre prisión preventiva, que eso debió asumirse hace varios meses para que no estén resolviendo cosas contradictorias. Pero del posible colapso me parece que es no solo relativo, sino poco probable, justamente porque se está garantizando que se quedan los equipos de trabajo. En el caso de los juzgados son de base, de los juzgados de distrito son de base hasta el nivel mismo de secretario de estudio y cuenta. Hacen la chamba. Exactamente, o sea, todo el equipo operativo se queda en los juzgados y en los tribunales colegiados, o sea, lo que no va a haber es un juez que firme en el momento, pues se pueden habilitar días inhábiles, una semana para la transición, y si no podemos esperar una semana por los términos urgentes de las suspensiones o de... pues podría, bueno, si nos tomamos el Poder Judicial entero, 15 días en este periodo del 16 de julio al 30 de julio, nos vamos a tomar el periodo de vacaciones anuales, o sea, no se puede tomar un periodo de transición de una semana, claro, en lo que se van unos, se eligen, regresan, llegan los que son electos, o de 2 semanas si le cuesta mucho trabajo al nuevo juzgador ponerse al día. Pero también se pueden habilitar a los propios secretarios, antes eran los que firmaban, desde que se obligó en los juicios orales a que estén presentes, es que ahora firman los jueces, pero mucho tiempo firmaban los secretarios, se hacían 100% cargo de los expedientes, de los juicios, entonces que se van a colapsar. No parece probable. Creo que se pueden tomar medidas para que no colapsen y creo que las 55,000 personas de base que hay en el Poder Judicial pueden garantizar, bueno, si no, ¿por qué son tantos? O somos... Porque más hace que digas qué expedito que es ahorita. O sea, no, bueno, pero... Sí, pues exactamente. Sí queda claro. Hablaríamos de 2 trampillas ahí, ni colapso, ni violación a los derechos de los trabajadores y más bien es posibilidad de ingobernabilidad de hacerlo en un espacio tan amplio. Eso es importante. Pues cuando menos esta parte del debate queda
aquí zanjada muy clara. Ministra, si nos permite que podamos tener más diálogo con usted conforme van avanzando, porque son muchos aspectos los que hay que abordar de esta reforma, que es muy, muy amplia, y esa es una parte nada más. Apenas una partecita. Así es. Muchas gracias, ministra Lenia Batres. No, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias.